El amor, cuando llega en la adolescencia, suele ser intenso, desbordado y profundamente vulnerable. Esas primeras emociones dejan una huella imborrable en cualquier joven. En la mayoría de los casos, se trata de una experiencia complicada pero necesaria, que más adelante ayuda a formar una familia sólida y a construir relaciones sinceras. Sin embargo, hay ocasiones en que todo se tuerce de manera tan desfavorable que ese primer amor termina por destruir una vida, y en el peor de los escenarios, acaba en tragedia. Fabiana Luzzi nació en una familia unida y cariñosa, en la localidad de Corigliano Calabro, en la región de Calabria, al sur de Italia. Era una chica muy enérgica, activa y de carácter fuerte. Estas cualidades se volvieron aún más evidentes en su adolescencia. A Fabiana le costaba aceptar que sus padres le dijeran qué hacer o cómo comportarse. Desde muy joven empezó a pensar en la idea de liberarse del control y de la protección constante de su madre y de su padre. Esa tensión fue alimentando discusiones frecuentes dentro del hogar. Con el tiempo, la situación se volvió tan insostenible que Fabiana decidió irse a vivir sola siendo todavía muy joven. Se instaló cerca de su familia, alquiló un pequeño departamento y comenzó a trabajar de manera parcial para poder mantenerse. Al principio, el dinero que ganaba no era suficiente y sus padres tuvieron que ayudarla económicamente. Pese a su carácter rebelde, Fabiana era una buena estudiante, y sus padres tenían grandes expectativas puestas en ella. En 2013, era una adolescente que asistía a una escuela secundaria, disfrutaba profundamente del baile y, además, tomaba cursos de contabilidad. Planeaba construir su futuro profesional en ese ámbito y soñaba con lograr el éxito por méritos propios. Para la primavera de ese año, Fabiana seguía viviendo sola y mantenía una relación intermitente con un chico. Terminaban y volvían una y otra vez, algo que preocupaba mucho a sus padres. Curiosamente, después de que la joven se independizó, el ambiente familiar comenzó a calmarse. Las discusiones se hicieron menos frecuentes y daba la impresión de que Fabiana se estaba adaptando a la vida adulta con cierta madurez. El 24 de mayo de 2013 comenzó como un día completamente normal. Nadie imaginaba que todo estaba a punto de cambiar. Muy temprano por la mañana, la estudiante salió rumbo a la escuela. Durante el día se mantuvo en contacto con sus padres por teléfono celular. Fabiana solía comunicarse con ellos de manera regular para que su madre no se angustiara. Aquella tarde debía pasar por la casa de sus padres después de la escuela. Esa misma noche, sus padres la esperaban con ilusión, ya que todos se estaban preparando para las vacaciones de verano. La familia había planeado un viaje juntos y estaban organizando los últimos detalles. Sin embargo, Marco Luzzi y Rosaria Ferrara esperaron en vano el regreso de su hija. Las horas pasaban y Fabiana no aparecía. Empezaron a preocuparse y trataron de llamarla, pero la joven no respondía. Al principio, los padres hicieron un esfuerzo por mantener la calma. En lugar de entrar en pánico, decidieron ir al departamento que ella rentaba. Tocaron la puerta insistentemente, pero nadie respondió. Preocupados, pidieron al dueño del lugar que les facilitara una llave de repuesto. Cuando por fin lograron entrar, se encontraron con un silencio inquietante. Fabiana no estaba allí. Su teléfono seguía sin contestar. La inquietud se transformó en miedo. Marco y Rosaria decidieron entonces dirigirse a la escuela, pensando que quizás su hija se había quedado más tiempo con algún profesor o en alguna actividad. Estaban a punto de llegar cuando se encontraron en la calle con una compañera y amiga de Fabiana. Aprovecharon para preguntar por ella, pero las chicas aseguraron que la joven había salido de la escuela justo después de terminar las clases y que no la habían visto desde entonces. Para los padres, ya no había espacio para la espera. La situación era demasiado alarmante. Se comunicaron de inmediato con las autoridades y reportaron la desaparición de su hija. Al inicio, tanto la familia como la policía consideraron la posibilidad de que la chica simplemente hubiera escapado. No sería la primera vez. Eso ya había ocurrido aproximadamente un año antes, y fue incluso antes de que sus padres aceptaran que viviera sola. En aquella ocasión, su huida terminó por convencer a la familia de que era mejor ceder y evitar que el conflicto se agravara. En la primavera de 2012, Fabiana se había marchado a Bolonia. Sus padres, desesperados, acudieron también entonces a la policía. Se inició la búsqueda y las autoridades investigaron el entorno cercano del estudiante, descubriendo que llevaba tiempo planeando una fuga si las tensiones con su familia no se resolvían. Afortunadamente, en esa ocasión, pudieron localizarla con relativa rapidez. Sus amigos contaron que la joven rebelde se había refugiado en casa de conocidos. Aunque nadie sabía con exactitud la dirección, Fabiana mantenía contacto con su familia,
lo que facilitó que el caso se resolviera sin mayores consecuencias. Rosaria, aferrándose a la esperanza, intentaba convencerse de que su hija había hecho lo mismo otra vez. Pero esta vez había dos detalles inquietantes. Primero, a diferencia de su fuga anterior, Fabiana no había contactado a nadie. Su teléfono celular estaba completamente apagado. Segundo, ahora no tenía un motivo real para escapar. Ya vivía sola, había logrado esa independencia que tanto deseaba y, en apariencia, estaba conforme con su vida. Los carabinieri comenzaron entonces a interrogar a los amigos de la joven desaparecida. Fabiana tenía un círculo social amplio, aunque sus padres ya se habían comunicado con varios de esos chicos. Nadie sabía dónde estaba la muchacha de 16 años. Sin embargo, empezaron a surgir pistas importantes. Los agentes acudieron a la escuela donde ella estudiaba para hablar con sus compañeros y maestros, buscando cualquier detalle fuera de lo común. Sus amigas contaron de inmediato que ese día Fabiana estaba especialmente alterada, porque se iba a ver con su novio. Una de ellas recordó haber visto cómo el joven de 17 años, David Marano, la esperaba a la salida, cerca de la escuela. Él había llegado en su scooter, el mismo que utilizaba a menudo para recogerla. A partir de ese encuentro nadie volvió a ver a la estudiante. Todo indicaba que el novio había sido la última persona en tener contacto con la joven desaparecida. Las amigas comentaron también que, apenas se encontraron, la pareja empezó a discutir. Él la acusaba de serle infiel, mientras que Fabiana negaba esas acusaciones. Mientras la búsqueda continuaba sin resultados claros, los investigadores decidieron hablar directamente con el novio. Pero sus llamadas no fueron respondidas. Tampoco se encontraba en su casa. Sus padres explicaron que había salido temprano en la mañana rumbo a la escuela, pero que no había regresado. Ante la imposibilidad de localizarlo de inmediato, la policía siguió profundizando en la relación conflictiva que mantenían los dos jóvenes. Gracias, sobre todo, al testimonio del círculo más cercano de Fabiana, el panorama comenzó a aclararse. Los dos eran extremadamente celosos. David ya le había sido infiel, y ella tenía razones sólidas para sospechar de él. En una ocasión le contó a sus amigas que lo había sorprendido besando a otra chica. Esa fue la causa de una de sus rupturas. Tiempo después decidieron darse otra oportunidad y retomaron la relación. Todos los conocidos fueron interrogados. El único al que las autoridades no pudieron abordar de inmediato fue un amigo de Davide, también estudiante de preparatoria, quien se encontraba en pleno proceso de preparación para sus exámenes finales y que, en 2013, también tenía 17 años. Según contaban los amigos y familiares de Fabiana, Davide siguió intentando hablar con ella aún después de la última ruptura. Iba a buscarla, se aparecía en su casa, parecía incapaz de aceptar el rechazo. Durante casi un día entero, nadie supo nada de él, hasta que finalmente apareció, pero no en la escuela, ni en casa de algún amigo, sino en el hospital. El muchacho presentaba quemaduras graves en la cara y en las manos, tan serias que necesitaba atención médica inmediata. Su estado llamó de inmediato la atención de la policía. Las lesiones tenían el aspecto típico de alguien que había manipulado líquidos inflamables de manera incorrecta. La pregunta era, ¿para qué los había usado? Al principio, no había respuesta. David se mostró cerrado, distante, reacio a colaborar. Se negaba a explicar qué había pasado o cómo se había provocado esas heridas. Solo bajo presión aceptó decir algo. Afirmó que había sido víctima de una agresión en la calle, supuestamente atacado por desconocidos. David efectivamente tenía lesiones en las manos que podrían interpretarse como defensivas, pero para los investigadores se parecían más a marcas sufridas mientras otra persona luchaba desesperadamente por su vida. Y seguía sin quedar claro cómo se había producido ese tipo de quemaduras. Como el joven no ofrecía una versión coherente, los investigadores no le creyeron. Al mismo tiempo, él negaba categóricamente tener cualquier relación con la desaparición de Fabiana y aseguraba que ese día ni siquiera la había visto. Esa postura encendió todas las alarmas, porque varios testigos ya habían confirmado que se encontraron a la salida de la escuela. Las contradicciones en las declaraciones de David eran demasiadas, y todo apuntaba a que estaba mintiendo. Pero la sospecha, por sí sola, no era suficiente. Se necesitaban pruebas que permitieran reconstruir lo que en realidad había ocurrido. Aún así, la policía no lo dejó ir de inmediato. Los agentes con más experiencia estaban convencidos de que David escondía algo. Bajo la presión constante, el joven comenzó poco a poco a desmoronarse. Su relato cambió. Primero, admitió que sí había pasado a buscar a Fabiana a la salida de clases. Después, sostuvo que la había llevado a casa de un amigo y que, a partir de ese momento,
ya no supo nada más de ella. Esa versión se cayó rápidamente. Nadie dentro del círculo cercano de Fabiana la vio después de que saliera de la escuela. Cuando lo confrontaron con esa mentira, Davide volvió a cambiar su historia. Ahora reconocía que había recogido a la muchacha en su scooter y que la discusión comenzó casi de inmediato, cerca del plantel. El motivo era el mismo de siempre, sus celos y la sospecha de que Fabiana estaba viendo a otro. Según él, el pleito se extendió durante todo el trayecto. En cuanto salieron de la zona escolar, Fabiana, que iba sentada detrás de él, trataba de defenderse, negaba las acusaciones, pero Davide respondía con reproches y la seguía acusando, convencido de su supuesta infidelidad. No avanzaron mucho. Él condujo hasta un lugar apartado, a unos cuantos kilómetros de la escuela. Ahí, en ese sitio solitario, el joven dijo haber perdido el control. Detuvo el scooter, se bajó y el conflicto volvió a encenderse con más fuerza. Los gritos subieron de tono hasta que, según su versión, él reventó y decidió terminar la relación en ese instante. Dijo que le gritó que todo estaba acabado, que ya no quería saber nada de ella, y que enseguida volvió a subirse al scooter y se fue, sin tener, según él, idea de lo que había pasado después con Fabiana. Los investigadores localizaron el lugar señalado. 2 agentes revisaron la zona con cuidado, pero no encontraron nada que pareciera incriminatorio. De forma paralela, continuaron hablando con los familiares de Fabiana. Todos coincidían en algo. Davide no era el tipo de persona que simplemente terminara con ella y se alejara sin más. Lo describían como obsesivo, controlador, un joven que no podía dejarla ir y que, incluso después de varios intentos fallidos de ruptura, seguía buscándola, vigilándola, insistiendo. Esa percepción reforzaba la sospecha de que el chico se estaba comportando de manera inadecuada desde hacía tiempo, aunque todavía no existían pruebas concretas. El 25 de mayo de 2013, la comisaría local recibió una llamada. Un habitante de una zona rural, situada a pocos kilómetros de la escuela, informó haber encontrado algo extraño en medio de un huerto de cítricos donde estaba trabajando. Había visto restos de una fogata, señales claras de que ahí se había registrado un incendio. A simple vista, aquello podría haber pasado desapercibido, pero el hombre mencionó un detalle inquietante: entre las cenizas había ropa que parecía ser de mujer. La policía ya contaba con una descripción muy precisa de las prendas que Fabiana llevaba el día de su desaparición, y al comparar lo que relataba el campesino con esos datos, todo coincidía. La tela calcinada correspondía a lo que la joven tenía puesto. La situación se tornó todavía más alarmante. Aún así, como hasta ese momento no habían encontrado un cuerpo, las autoridades evitaron adelantarse. De nuevo llamaron a Davide, quien siguió negándolo todo. Insistía en que no sabía nada, en que no tenía idea de lo que podría haber ocurrido. Resultaba especialmente llamativo que el lugar del incendio estuviera muy cerca de la zona a la que él mismo había llevado a la policía en su versión anterior. Todo indicaba que estaba tratando de manipular la investigación, guiándolos pero sin revelar la verdad completa. Pasó un día más. Durante ese tiempo, Davide fue interrogado nuevamente, ahora ante la presencia del fiscal y de su abogado defensor. Fue entonces cuando finalmente empezó a ceder. Hasta ese momento, había dado varias versiones distintas, cada una contradiciendo a la anterior. Ahora, presionado por las evidencias, dijo que iba a contar la verdad. Admitió que sí había habido una pelea con Fabiana, y que esta discusión había escalado hasta convertirse en agresión física. Aseguró que fue ella quien lo atacó primero y que, en medio del caos, perdió el control. Cuando quiso detenerse, dijo, ya era demasiado tarde. Reconoció que había provocado un incendio con la intención de borrar las huellas del crimen. Señaló el lugar donde supuestamente se encontraba el cuerpo de la joven. No estaba lejos de la zona donde se había registrado el fuego. Cuando los agentes llegaron al sitio descrito, la búsqueda terminó. Encontraron el cadáver de la estudiante. Pero el estado de los restos era muy malo. Las llamas y el daño posterior habían destruido gran parte de la evidencia visible. Para poder identificarla con absoluta certeza y esclarecer los detalles, fue necesaria una serie de estudios de laboratorio. Todo el material disponible se envió a peritajes forenses. Finalmente, tras el análisis de la arcada dental, se confirmó lo que la familia temía. La víctima era Fabiana Luzzi, de tan solo 16 años. La noticia devastó a todos. La joven había muerto apenas unas semanas antes de cumplir años. De acuerdo con la versión de Davide, Fabiana lo habría agredido primero y él, cegado por la rabia, se habría defendido usando un cuchillo que, según dijo, llevaba consigo para uso cotidiano. Aseguró que empezó a apuñalarla sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo.
Trató de presentar el ataque como legítima defensa. Sin embargo, los hechos contaban otra historia. El cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, una tras otra, y no se observaban señales claras de que Fabiana hubiera logrado defenderse. En cambio, las lesiones que Davide tenía eran superficiales, cortes leves que parecían más bien marcas accidentales, como si se hubiera lastimado él mismo mientras descargaba toda su violencia sobre una víctima indefensa. Los interrogatorios continuaron. A pesar de sus mentiras, Davide era el único que podía aportar detalles sobre la muerte del estudiante, y los investigadores se aferraron a eso. Poco a poco lograron arrancarle más información. El adolescente explicó entonces que Fabiana había caído al suelo y había dejado de moverse, que ya no mostraba signos de vida, y que por eso había decidido prenderle fuego al cuerpo, supuestamente para borrar cualquier rastro. Pero esa versión también se vino abajo. Para ese momento, los peritos forenses ya habían confirmado algo escalofriante. Fabiana seguía con vida cuando su cuerpo fue incendiado. Sus pulmones, llenos de humo, lo demostraban sin lugar a dudas. La muchacha fue quemada viva. Los carabinieri sospechaban que el agresor, una vez más, no estaba diciendo toda la verdad, sino intentando minimizar el grado de su propia culpabilidad. Finalmente, después de cierto tiempo, el asesino terminó por admitirlo. Sí, Fabiana estaba viva cuando la roció con gasolina y le prendió fuego. Él mismo la vio respirar, incluso hacer el esfuerzo por incorporarse, pero no se lo permitió. De acuerdo con el informe médico, las más de 20 puñaladas que la joven recibió no fueron inmediatamente mortales, no habían alcanzado órganos vitales ni arterias principales. Fabiana podía haber muerto desangrada, pero eso habría tomado tiempo. Si hubiera recibido atención médica a tiempo, existía la posibilidad real de salvarle la vida. Sin embargo, nada de eso entraba en los planes del agresor. Todo lo establecido en la investigación confirmaba una misma conclusión: se trató de un crimen cruel y premeditado. Numerosos testigos hablaron de la tensión constante entre la víctima y Davide. Pocas semanas antes de su muerte, la pareja vivía uno de los momentos más turbulentos de su relación. La mejor amiga de Fabiana contó que la joven ya había terminado con su conflictivo novio y estaba intentando reconstruir su vida personal. Probablemente tenía a otro chico en mente, quizá un nuevo novio, y para un joven obsesivo como Davide, eso era una provocación intolerable y un posible detonante del ataque. Los investigadores tomaron nota de la frialdad del muchacho. Parecía no sentir nada. Seguía resistiéndose, y cada palabra había que arrancársela casi a la fuerza. En total, los carabinieri necesitaron 2 días completos de interrogatorios intensivos para obtener la versión de los hechos que resultaba más coherente. Según el propio Davide, aquel día se había citado con Fabiana a la salida de clases. Quería hablar una vez más de la relación, buscar una nueva oportunidad, pero ella fue contundente: entre ellos todo había terminado. Él se negó a aceptar el rechazo y quiso creer que ella solo le estaba provocando para que la buscara más, que era una forma de exigir atención, de obligarlo a luchar por ella. Pero el chavo estaba equivocado. Fabiana ya había tomado una decisión y no estaba dispuesta a volver con él. En medio del pleito, la joven le dijo con claridad que ya tenía a otro novio y que no pensaba retomar esa relación. Con esas palabras, sin saberlo, selló su destino. Dominado por los celos, su exnovio tomó un cuchillo y la apuñaló más de 20 veces. Todo sucedió en una zona solitaria, en las afueras de Corigliano Calabro, un lugar apartado donde nadie podía intervenir. Nadie escuchó sus gritos ni pudo detener al agresor, que no se detuvo ni siquiera cuando Fabiana cayó al suelo, bañada en sangre pero aún con vida. En ningún momento contempló pedir ayuda. Por el contrario, caminó hasta su scooter, tomó un pequeño bidón de gasolina y la roció mientras ella todavía respiraba. Incluso cuando Davide ya le había prendido fuego, la muchacha seguía moviéndose, pero no tenía forma de salvarse. Esta historia desgarradora estremeció a la opinión pública y a los medios. La familia Luzzi se negó, al principio, a aceptar que su hija hubiera perdido la vida de manera tan brutal. Todos la recordaban como una chica alegre, muy activa, que en los últimos tiempos buscaba con desesperación libertad e independencia. Y precisamente esa necesidad de libertad pudo ser uno de los factores que la llevaron a la muerte. Desde que se fue de casa para vivir sola, Fabiana casi no hablaba con sus padres sobre su vida sentimental. Compartía sus miedos, sus dudas y sus experiencias principalmente con sus amigas. Por eso, su madre y su padre jamás llegaron a dimensionar del todo el peligro. Las amigas más cercanas describían la relación con Davide como tóxica y destructiva. La joven se sintió pronto decepcionada por él, un chico marcado por la obsesión y unos celos desmedidos.
Él solía provocar discusiones por cualquier cosa. El motivo casi siempre era algún muchacho que simplemente pasaba junto a ellas en la calle o que la saludaba de manera casual. Era casi imposible evitar ese tipo de escenas, porque Fabiana seguía siendo estudiante y su entorno estaba lleno de compañeros. En casa sabían que la pareja había terminado, pero ignoraban que Davide seguía comportándose como un acosador y que, en secreto, seguían viéndose. La tensión nunca desapareció. Durante la ruptura, Fabiana se quejaba con sus amigas del comportamiento de su novio y habló de ir a la policía a presentar una denuncia. Creía que eso podría servir para frenar a su insistente ex. El comportamiento del joven era inquietante y cada vez más amenazante. Y sin embargo, por razones difíciles de entender, sus propios padres parecían no alarmarse por el estado emocional de su hijo. Muchos testigos describieron a Davide como un joven agresivo, cerrado, extraño. Le costaba trabajo relacionarse con otras personas. Mostraba rasgos de una clara inclinación a la violencia, pero su familia lo aceptaba con una preocupante indiferencia. Davide siempre había sido un muchacho problemático, con rasgos posesivos y dominantes. Su exnovia relató que necesitó la intervención de adultos para ponerle un alto y lograr intimidarlo lo suficiente como para que la dejara en paz. Fabiana, en cambio, quiso enfrentar sus problemas sola. Detrás de ese carácter conflictivo había una historia personal dura y un comportamiento alterado desde la infancia. Todo se agravó con la violencia doméstica que vivió tras el divorcio de sus padres. Su primer padrastro era alcohólico. Bebía a diario, provocaba peleas constantes y golpeaba tanto a Davide como a su madre. Aunque terminaron por separarse de ese hombre, las huellas quedaron marcadas. Ese pasado puede haber sido el origen de su agresividad y de su tormento interno. Cuando Fabiana quiso liberarse de su control, él simplemente no fue capaz de dejarla ir. Ante este contexto, los investigadores llegaron a la conclusión de que el joven tampoco había sido del todo sincero al describir la preparación del crimen. Las circunstancias indicaban que Davide había atraído deliberadamente a la chica hacia un lugar apartado con la intención de matarla. El bidón de gasolina reforzaba la hipótesis de un acto planeado. El adolescente no acostumbraba llevar combustible extra consigo. Rara vez salía de la ciudad con su vehículo. ¿Crees que las señales de obsesión y violencia pudieron haberse detectado a tiempo para evitar el asesinato de Fabiana? Déjame tu opinión en los comentarios. El scooter que Davide conducía era lo suficientemente económico como para desplazarse sin necesidad de llevar combustible extra. Ese detalle volvió aún más inquietante la presencia del bidón de gasolina en la escena. Pero lo que más conmocionó a todos no fue la planeación, sino la brutalidad con la que asesinó a una chica tan frágil y delicada como Fabiana. Sus amigas estaban convencidas de que ella jamás habría ido por voluntad propia a un sitio tan apartado con su novio. Aseguraban que debió de haber sentido, casi de inmediato, que algo no estaba bien. El funeral de Fabiana Luzzi se celebró el 28 de mayo de 2013. La ceremonia tuvo lugar en el ayuntamiento, donde se reunieron alrededor de 5.000 personas. Todo el pueblo estaba profundamente conmovido por el destino de esta estudiante de apenas 16 años. Para entonces, las televisoras locales y la prensa ya informaban ampliamente sobre la tragedia. Una vez más, la sociedad se veía obligada a enfrentar preguntas incómodas sobre el feminicidio y la vulnerabilidad de las jóvenes que se relacionan con parejas manipuladoras y controladoras. Durante la despedida, no solo tomaron la palabra sus familiares y amigos, sino también el representante de la comunidad religiosa a la que Fabiana pertenecía. Todos expresaron su más sincero pésame a la familia de la víctima y manifestaron su esperanza de que el responsable recibiera la pena máxima permitida por la ley. En medio del dolor, la comunidad volvió a cuestionarse cómo prevenir estos estallidos de violencia que, una y otra vez, arrebatan la vida de adolescentes y jóvenes. Diversas organizaciones dedicadas a la protección de niñas, niños y adolescentes se sumaron a esa discusión. Mientras tanto, Davide Marano ya había sido detenido. El joven había confesado y esperaba sentencia en un centro de reclusión. La familia de Fabiana insistía en que, por la brutalidad del crimen, la planeación previa y el intento de borrar evidencias, debía ser juzgado como adulto. La fiscalía estuvo de acuerdo, pero el juez decidió lo contrario. Davide sería procesado como menor de edad. El estado mental del acusado generó también muchas dudas. Había sospechas de que padecía problemas graves. Varios testigos, entre ellos su exnovia, señalaron su conducta inestable y llamativa. Eso obligó a realizar nuevos estudios, pero los especialistas concluyeron que no existía ningún trastorno que justificara una inimputabilidad total. Davide fue declarado plenamente capaz, y por lo tanto, apto para enfrentar el juicio. Gracias a su confesión,
El proceso se llevó a cabo mediante un procedimiento simplificado. La familia Luzzi estuvo presente en cada audiencia. Los padres de la víctima querían asegurarse, con sus propios ojos, de que el responsable recibiría una condena ejemplar. Al finalizar el juicio, Davide fue declarado culpable y condenado a 22 años de prisión. Sin embargo, no quedó conforme con el fallo. Su abogado siguió peleando por una reducción de la pena y presentó varios recursos. Alegaba que se había cometido un error al declararlo plenamente capaz y cuestionaba la validez de las evaluaciones sobre su estado emocional. Durante una de las apelaciones, el tribunal terminó por reducir la condena a 18 años de cárcel. Esa decisión se tomó después de que un perito independiente, contratado por la defensa, determinara que el joven era solo parcialmente imputable. Además, en esa etapa se dejó de considerar la premeditación como circunstancia agravante. Eso abrió la puerta para que la defensa continuara su estrategia y aumentó el temor de que la condena pudiera disminuir aún más. Debido a que Davide era menor al momento del crimen, la familia de Fabiana no pudo presentarse como parte civil en el proceso penal, lo que limitó su participación directa. Aún así, nunca dejaron de insistir en que la pena impuesta era demasiado baja para la magnitud del horror que su hija había sufrido, y se mantuvieron presionando al sistema judicial para lograr un castigo más severo. Una de las apelaciones se resolvió en 2015. En esa ocasión, el tribunal determinó que los padres de Davide debían pagar 300.000 euros en concepto de indemnización a la familia Luzzi. La familia del condenado rechazó la decisión, pero el abogado de la víctima sostuvo que los padres del agresor compartían parte de la responsabilidad. El tribunal coincidió en que ellos eran responsables de su crianza. Consideró que habían creado un entorno inadecuado, que no le inculcaron valores morales básicos y que no ejercieron el control necesario para evitar esta tragedia. El juez señaló que los padres no solo descuidaron la supervisión cotidiana, incluyendo la atención médica, sino que tampoco le aseguraron un proceso educativo adecuado. En opinión del tribunal, no detectaron a tiempo el deterioro de la salud mental de su hijo y dejaron pasar el momento clave para intervenir. No había registros de visitas a psiquiatras ni evidencia de un tratamiento formal. Davide creció sin recibir la ayuda profesional que necesitaba, y eso contribuyó a que el desenlace fuera fatal. El padre de la joven, Mario Luzzi, expresó públicamente su dolor y su indignación ante el Ministerio de Justicia, e incluso llegó a dirigirse personalmente al presidente. El motivo era la reducción de la condena de Davide. El joven se había comportado de forma ejemplar en prisión, sin provocar conflictos y participando de buena gana en programas de rehabilitación. Eso le permitió acceder a beneficios que incluían salidas con permisos y la posibilidad de obtener libertad anticipada. Para la familia de Fabiana, esa indulgencia era incomprensible. Aseguraban que las leyes protegían más al agresor que a la víctima. Mario habló abiertamente del sufrimiento de perder a una hija de esa manera y de cómo ese dolor se volvía aún más insoportable al ver que el responsable podía aspirar a recuperar su vida en libertad. La familia de la víctima nunca ha dejado de recordar a Fabiana. Desde 2013, cada 24 de mayo realizan una vigilia y organizan jornadas informativas para contar la historia de la joven y denunciar la violencia de género. Con el tiempo, estas actividades llamaron la atención de organizaciones de mayor alcance que trabajan contra la violencia hacia las mujeres en distintos niveles. Así, en 2015, el aniversario de la muerte de Fabiana fue conmemorado por un centro de lucha contra la violencia, una institución dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico a mujeres atrapadas en relaciones problemáticas y vínculos abusivos. Los eventos se llevaron a cabo en un parque urbano de la periferia, que hoy lleva el nombre de Plaza Fabiana Luzzi. Ese lugar se ha convertido en un símbolo de memoria y advertencia, un recordatorio permanente de lo que puede ocurrir cuando las señales de violencia se ignoran. Lamentablemente, todas estas iniciativas no han logrado modificar a fondo una legislación que muchos consideran todavía demasiado blanda y que sigue provocando indignación en la sociedad. Después de conocer la historia de Fabiana, ¿piensas que el castigo que recibió Davide fue justo o crees que el sistema de justicia quedó a deberle a ella y a su familia? Déjame tu opinión en los comentarios.